consumidores incapaces de consumir lo que se produce al interior del país, y esto va a generar que se produzca un exceso de ahorro. Este exceso de ahorro va a disminuir el consumo, desanimar la inversión en el aparato productivo y va a generar que los ahorros se dirijan a inversiones especulativas o salgan del país. Ante esto, nos menciona que John Hobson y Arthur Conan, dos economistas al finales del siglo XIX, plantearon la teoría del imperialismo a partir de los excedentes de los ahorros. Ellos argumentaron que las principales economías capitalistas recurrieron al imperialismo principalmente para exportar sus ahorros excedentes e importar demanda externa como una forma de abordar los desequilibrios al interior de sus países. Ahora, en 2011, Kenneth Austin publicó un artículo en el cual hizo una comparación entre los ahorros entre los siglos XIX y XX y llegó a la conclusión de que el exceso de ahorro conduce a una recesión y a una mala asignación de recursos. Además de que este personaje se atreve a desafiar la tesis del ahorro propuesta por los clásicos, la cual nos decía que los ahorros siempre son beneficiosos porque van a permitir una mayor acumulación de capital. Después, el autor nos menciona la teoría del mercantilismo, la cual, desde una perspectiva clásica, nos menciona que estaba basado en acciones proteccionistas, que se buscaba tener superávit en balanza comercial, eh, esto con la intención de poder financiar las guerras. Ahora, el mercantilismo actual podría concebirse como una acumulación de reservas de divisas por parte del Banco Central, propiedades privadas y activos extranjeros. Digamos, esta acumulación de reservas simplemente ayudaría a que el país tuviera una estabilidad monetaria, mantener los pagos de los préstamos y obligaciones con el exterior y en caso cuando se genere una crisis financiera garantizar el acceso a productos básicos. El autor nos menciona que esta crisis en sí no tiene mucho sentido porque no nos explica el porqué de la acumulación de los países. En general nos dice que la mejor explicación mercantil va a ser la teoría propuesta por Thomas Moon en su Treasure by Foreign Trade de 1664, en la cual nos propuso que no era necesario tener una intervención directa para lograr una balanza comercial positiva, sino que más bien se tenían que tomar medidas para abstener el consumo excesivo. En este sentido, Moon nos decía o nos planteaba que la acumulación de dinero iba a conducir a una mayor disponibilidad de capital a nivel nacional, y esto reduciría los costos de capital para las empresas, lo cual promovería el crecimiento económico interno. Después, la última teoría es la teoría de la industria naciente propuesta por Alexander Hamilton, el cual fue el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos. En esta propuesta, Hamilton nos decía que era de suma importancia alentar el desarrollo de las industrias de Estados Unidos, pues se pretendía alcanzar a los países industrializados en ese momento, como lo eran Inglaterra y Francia. En este sentido, se tenían que imponer medidas restrictivas al comercio para poder desarrollar la industria. Una vez que se alcanzara el desarrollo de la organización para competir con Europa, se quitarían esas barreras. Ahora, el autor nos menciona que no siempre los desequilibrios eh, van a conducir a una crisis y él va a clasificar los desequilibrios en desequilibrios naturales y desequilibrios no naturales. Los desequilibrios naturales nos dice, por ejemplo, que pueden ser impulsados por altos niveles de inversión en países con déficits comerciales y no tienen que ser desestabilizadores porque a lo largo del tiempo la inversión va a generar un incremento de la producción y va a revertir el desequilibrio comercial porque los flujos de capital van a volver a revertirse, se va a ajustar de manera automática el sistema. Ahora, por su parte, los desequilibrios no comerciales, digo, no naturales, son desequilibrios que van a persistir y van a ser causados por distorsiones en las políticas financieras, industriales o comerciales. Y este tipo de desequilibrios se va a regular y va a reequilibrarse, pero de manera violenta y en general desencadenan las crisis. En este sentido, podemos concluir que la crisis generada en Estados Unidos simplemente fue un ajuste necesario que se tenía que haber dado después de muchos años de distorsiones de políticas. Ahora, también nos menciona que la raíz de los desequilibrios está en las distorsiones de políticas de países con grandes déficits como superávits comerciales. Ahora, los países con grandes déficits siempre tienden a incrementar la deuda y esta se vuelve insostenible a largo plazo, por lo cual vamos a denotar o a mencionar que este va a ser el centro de la crisis financiera global. Después se mencionan unas confusiones acerca de los desequilibrios globales. La primera es lo que causa los desequilibrios y esto siempre va a ser, pues,
que los países pueden tomar políticas al interior o en el exterior que van a afectar el desequilibrio interno y eso va a generar desequilibrios en el exterior. Ahora, también tenemos que entender la relación entre el comercio, la tasa de ahorro y los flujos internos de capital, porque las políticas que afectan a las balanzas comerciales lo van a hacer afectando las tasas de ahorro o las tasas de inversión, tanto al interior como en el exterior del país. Y estos cambios en las tasas van a afectar automáticamente los flujos de capital. También una confusión muy importante es el papel que tiene el dólar como moneda de reserva global, pero más adelante se tocará más a fondo ese tema. Por último, resulta de mucha importancia tener en consideración eh, las identidades contables para entender los desequilibrios comerciales. La primera que debemos tener en cuenta es la de la cuenta corriente y la cuenta de capital deben equilibrarse a cero, es decir, lo que conocemos como identidad de la balanza de pagos. La segunda es que la diferencia entre ahorro interno e inversión nacional va a ser igual a la cantidad de capital que se importa o se exporta, y esto se va a ver reflejado en superávits o déficits en la cuenta corriente. Y la tercera es que toda la producción de un país debe consumirse o ahorrarse, por lo que el ahorro se va a definir como la producción menos el consumo al interior de un país. En la discusión sobre los desequilibrios comerciales, Petty se pregunta si el ahorro es un fenómeno cultural. Señala la hipótesis sobre que si los países tienen grandes déficits comerciales, porque sus hogares ahorran muy poco, como consecuencia de los valores morales y culturales, por ser personas perezosas y derrochadoras. Sin embargo, esto no tiene sentido. Si fuera así, solo sería cuestión de corregir hábitos y trabajar más duro. Solo se tendría que reeducar a la población. Por lo cual, resulta ser un error. No se puede asumir que solo son preferencias de ahorro y consumo, pues el ahorro externo afecta al ahorro interno. Un país que tiene poco ahorro lo compensa con una mayor inversión. Sin embargo, esto no significa que tenga poco ahorro, pues no es más que una tautología contable. Que una tautología, pues contablemente no se tiene una identidad real. Además, si un país tiene superávit, otro tiene déficit, aunque estos no sean iguales entre ellos. Y eso se puede comprobar de forma contable. Si se suman todas las balanzas de pagos, se hacen igual a cero. Ahora bien, las políticas que pueden forzar el cambio de ahorro en un país pueden afectar el de otro, ya que la identidad contable es diferente a la al flujo de causalidad. Ahora bien, es momento de preguntarnos si los países pueden cambiar sus tasas de ahorro, si el consumo, producción, ahorro e inversión de distintos países están interconectados, es decir, los cambios en uno pueden significar cambios en otro. Cuando las políticas de un país modifican la producción y forma de consumo, las tasas de ahorro y los déficits podrían ser modificados. De otra forma, no. Y observamos aquí que estas políticas afectan a todos los factores que intervienen en este cambio, ya que no son simples fenómenos aislados. Si se busca reequilibrar el comercio, desapareciendo el déficit, se podría lograr. Si se siguiera teniendo ahorros muy bajos, inversión muy baja y alto desempleo. Esto no significa que el ahorro no tenga valor. Sin embargo, en un mundo globalizado, no siempre es tan obvia la principal causa de los imbalances en el ahorro doméstico. Llegamos así a la hipótesis de Bernanke, también llamado hipótesis del exceso de ahorro. Esta hipótesis dice que el exceso de entradas de capital aumenta el déficit en cuentas corrientes y baja las tasas de interés en largo plazo. El autor plantea que en Estados Unidos fue el mayor receptor de entradas de capital antes de la crisis financiera, y una parte significativa de estas entradas de capital reflejaron el denominado exceso de ahorro global. Sin embargo, la crítica a esta hipótesis fue que mientras que un exceso de ahorro global debería implicar un aumento en el ahorro interno, en realidad la cantidad total de ahorros en el mundo no cambió mucho durante el periodo que se acaba de mencionar. Esta objeción no comprende el funcionamiento de la balanza de pagos, donde un exceso de ahorro global no resultará en un aumento brusco del ahorro interno por encima del nivel de inversión global. No puede. En otras palabras, los excedentes de ahorros globales no necesariamente resultan en un aumento del ahorro global. Por lo general, resultan en un cambio en los ahorros internos. Ahora bien, en el debate sobre los desequilibrios del comercio mundial, a menudo se escucha decir que los estadounidenses no producen nada de lo que China exporta a dicho país. Entonces, cualquier medida para restringir las importaciones chinas no tendría ningún efecto en el empleo de los estadounidenses.
Una contracción forzada de las exportaciones chinas simplemente resultaría en un aumento equivalente de las exportaciones de algún otro país. En este caso podría ser México, quien se beneficiara de la acción comercial de Estados Unidos. De tal manera, existen algunas razones para oponerse a las restricciones comerciales y otras formas de guerra comercial entre los países. Las dos más importantes, en la opinión del autor, son que la guerra comercial resultaría en un crecimiento global más lento que si se tuviera un acuerdo previamente negociado. Además, la importancia de la relación implica mucho más que cuestiones económicas. Una relación conflictiva entre los países presagiaría resultados potencialmente negativos para temas como el medio ambiente, el terrorismo global y la proliferación nuclear. Pues el comercio nunca ha sido bilateral. En un principio lo fue. Se estableció sobre una base bilateral con intercambios de especies, pero desde finales del siglo XIX y en las últimas décadas, el comercio nunca se ha establecido bilateralmente, por lo que el argumento de no superposición, como se mencionó antes, es falso. El comercio no tiene que equilibrarse bilateralmente, nunca sucede. Un país no se puede beneficiar de una reducción de la producción de otro, puesto que no producen lo mismo. Además, lo que importa es la totalidad de la intervención del país, pues dependiendo de sus medidas para contrarrestar los efectos o no llegar a, puede no llegar a un reequilibrio neto. También, las medidas dirigidas a un país podrían funcionar dependiendo de la respuesta que éste tenga, ya que los dos pueden salir afectados o no. Por eso, una de las estrategias ocasionalmente populares propuestas por los políticos como una forma eficaz de cerrar las brechas comerciales son las juergas de compras globales, las cuales consisten en expediciones de compras nacionales en las que los líderes de un país con un superávit comercial excesivamente alto visitan un país con un déficit importante. Los políticos del país receptor podrían contar con los ingresos de los diversos acuerdos, imputar a los acuerdos el número de puestos de trabajo creados o salvados y anunciar un gran éxito con una generación de empleo muy específica. Sin embargo, las huelgas de compras nacionales tienen poco o ningún impacto neto en la balanza comercial general, porque no afectan los flujos netos de capital. Bueno, ahora hablaremos sobre los problemas que trae el capital extranjero. En primer lugar, es que exportar capital significa importar demanda. Esto quiere decir que cuando decidimos vender o exportar capital a otros países, estamos atrayendo demanda. Es decir, que los países que necesitan capital decidirán importar. La importación significa un crecimiento más lento y un aumento en el desempleo. Esto porque al tener que pagar grandes cantidades de capital, el país tiene que reducir sus gastos para poder pagar su deuda, y esto lleva a una disminución en los salarios, lo que lleva a un aumento en el desempleo. Una de las mayores preocupaciones de los mercados internacionales es que países como China, que compra grandes cantidades de bono de Estados Unidos, dejara de comprar en algún momento, tal vez como una forma preocupante por la solvencia crediticia de Estados Unidos. Si esto fuera así, Estados Unidos se financiaría a sí mismo, excepto que con tipos de interés mucho más altos y con un crecimiento mucho más lento, tal vez incluso entrar en crisis. ¿Y cómo mantenemos la inversión? En este caso, el Banco de China debe exportar enormes cantidades de capital equivalentes al superávit de la cuenta corriente más otras importaciones netas de capital. En el caso del superávit comercial, para evitar que la moneda de China se aprecie, el Banco Popular de China debe estar dispuesto a comprar dólares como el mercado ofrezca al precio que fija. Y a todo esto, ¿qué hace el Banco Popular de China con los dólares que compra? Debe ponerlos en un mercado que sea lo suficientemente grande para absorber el dinero. Debemos recordar que el país receptor debe ver un deterioro equivalente en su balanza comercial, y Estados Unidos cumple con estos dos requisitos. Tiene mercados financieros muy grandes y extraordinariamente flexibles y tiene la capacidad para tener grandes déficits comerciales. Ahora sobre el intercambio de los activos, y para esto seguiremos ocupando el ejemplo de China y Estados Unidos. Supongamos que el Banco de China vende $100 en bonos del gobierno de Estados Unidos y compra 100 en otros activos en dólares estadounidenses. En este caso, no altera el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En el caso de los vendedores de los activos en dólares estadounidenses de China, ahora tendrían $100, que tendrían que invertir directa o indirectamente en bonos de Estados Unidos. Con esto, el superávit comercial de China se mantendría sin cambios, de igual forma el de Estados Unidos. Lo único diferente en esto serían los rendimientos de bonos de Estados Unidos. Estos serían más altos en una pequeña cantidad, mientras que los diferenciales crediticios de los activos de riesgo serían más bajos en la misma cantidad.
Bueno, y el autor hace hincapié en que se trata de comercio y no de capital. Por este lado puede sonar un poco contradictorio, pero los países que exportan capital no le están haciendo ningún favor a nadie, a menos que el país receptor tenga ingresos muy bajos o la inversión deseada tan alta que les es imposible ahorrar para satisfacer sus necesidades de inversión, o a menos que la exportación de capital venga como la muy necesaria tecnología. El gobierno de China afirma que mantendrá el valor de la enorme cantidad de bonos de Estados Unidos que ha acumulado. Después de esto, Alemania se quejó sobre los incumplimientos que habían sucedido en la periferia de Europa, lo que les habían provocado muchas pérdidas en los bancos alemanes, que incluso tenían obligaciones gubernamentales como en otros países europeos. Pero es aquí donde entra un argumento un poco surrealista. Los gobiernos de los países no obligan a sus bancos o al Banco Central a exportar capital como un favor a los países receptores. Ellos exportan capital, como lo dijimos anteriormente, como una forma de importar demanda y reducir su desempleo. Los desequilibrios comerciales conducen a desequilibrios de la deuda. Además de que si existe o no la obligación moral para los países deudores de proteger el valor de las carteras, cuya acumulación fue consecuencia de políticas a las que esos países se opusieron. Pero hay una razón por la que no se debe exigir a estos países deudores, y esto es por la sostenibilidad de las políticas destinadas a generar superávits comerciales. Para explicar mejor esto, tomemos el ejemplo de que todos los países con superávit, digamos Alemania, y todos los países con déficit de España. Alemania y España han puesto conjuntamente políticas que garantizan que Alemania tenga un superávit por cuenta corriente y España un gran déficit en cuenta corriente durante muchos años. Si esto ocurre, por definición debe haber habido flujos netos de capital de Alemania a España, cuando personas e instituciones alemanas compraron activos españoles o los prestaron. Este dinero para reequilibrar los desequilibrios de la cuenta corriente. Las cuentas de capital y la cuenta corriente de cualquier país deben equilibrarse a cero. Como ya sabemos, es la identidad de la balanza de pagos. Bueno, ¿y cuál es el dilema de la cuenta corriente? Como ya sabemos, en la actualidad las cosas son muy diferentes. Ya no hay mecanismo de ajuste que permitan los desequilibrios persistentes en la cuenta corriente. Esto significa que si Alemania tiene superávits comerciales persistentes con España, solo hay tres resultados. En primer lugar, España puede pedir prestado para siempre para poder financiar su déficit, pero esto puede sonar un poco absurdo, porque ningún país tiene una capacidad de endeudamiento ilimitada. Aunque si Alemania tuviera un superávit comercial muy pequeño, a todos los efectos prácticos podemos tratar la capacidad de endeudamiento de España como ilimitada, siempre que el crecimiento de la deuda sea más o menos en línea con el crecimiento del PIB de España. Sin embargo, si Alemania tiene grandes superávits, esto claramente no es un resultado posible. En segundo lugar, es que una vez que los niveles de deuda española se vuelvan muy altos, Alemania y España pueden revertir las políticas que llevaron a los grandes desequilibrios comerciales, lo que Alemania comenzará a tener un déficit por cuenta corriente y España un gran superávit. Los flujos de capital se revierten, España paga esos créditos con su propio superávit por cuenta corriente. Y en tercer lugar, España puede tomar medidas para erosionar el valor de esas reclamaciones en términos reales. Puede hacerlo devaluando su moneda, inflando el valor de su deuda, incumplimiento de la deuda, reembolsando solo una fracción de su valor original, expropiando activos alemanes o mediante la combinación de lo mencionado anteriormente. Pero, ¿por qué deben erosionarse estas afirmaciones? Porque si España no tiene la capacidad de endeudamiento ilimitado, debe saldar las deudas. Si el déficit por cuenta corriente de España es muy grande, su crecimiento de deuda es insostenible y por lo tanto, para cumplir, debe erosionar el valor de la deuda. Cuando hablamos del dólar como moneda de reserva global, el autor plasma la pregunta de ¿por qué tantos países permiten que Estados Unidos mantenga el exorbitante privilegio asociado con el uso mundial del dólar estadounidense como moneda de reserva dominante? Para ello responde que esto no es totalmente cierto porque el privilegio es mínimo, el costo es grande y además el resto del mundo necesita adquirir dólares para adquirir una mayor participación en la demanda global. Por ello, cuando se dice que el dominio del dólar como moneda de reserva global le dio a Estados Unidos un gran privilegio, podemos abundar en dos grandes privilegios. El primero es que permite que Estados Unidos consuma y pida prestado mucho más allá de sus posibilidades, mientras que el segundo es que debido a que los gobiernos extranjeros deben comprar bonos del gobierno de los Estados Unidos para mantener como reservas, esta fuente adicional de la demanda de los bonos del Tesoro reduce las tasas de interés de Estados Unidos. Antes de describir cada uno con mayor detalle, es preciso hacer mención que cuando los bancos centrales extranjeros intervienen en su moneda, son compradores netos de dólares y cuando reprimen sus sistemas financieros nacionales, automáticamente aumenta su tasa de ahorro al reducir el consumo de los hogares. A medida que aumentan sus ahorros, el exceso debe exportarse y a menudo es en forma de compra de bonos del gobierno de Estados Unidos.
El ahorro excesivo en estos países da como resultado un ahorro insuficiente en otros cuantos, principalmente en Estados Unidos. Todo esto debido a la identidad de la balanza de pagos. Por ello, los ahorros de una economía abierta deben responder automáticamente a los cambios en el equilibrio global de ahorro e inversión. Por ello, el comportamiento superavitario de un país trae como consecuencia el déficit comercial de otro o varios países. Puede ser correcto decir que el papel del dólar como moneda de reserva internacional dominante permite que Estados Unidos consuma más allá de sus posibilidades, pero más bien estas acumulaciones fuerza a que Estados Unidos consuman más allá de sus posibilidades. Una reducción de los ahorros tiene dos vertientes: o aumenta el desempleo de Estados Unidos o aumenta la deuda estadounidense. Si nos ponemos a pensar en esto, el verse obligado entre elegir entre el desempleo y la deuda realmente no es un gran privilegio. Es por ello que el gobierno de los Estados Unidos debe aumentar su déficit fiscal, o en otras palabras, el Banco de Reserva Federal debe permitir o alentar a los hogares y corporaciones a pedir prestado y gastar, con el fin de evitar que exista un mayor desempleo. Entonces, cuando hablamos del privilegio, hablamos de este primer privilegio, la acumulación extranjera de activos en dólares permite que se den tres situaciones simultáneas: exista un enorme déficit comercial, bajo nivel de ahorro y altos niveles de deuda pública y privada. Ahora, hablando del segundo privilegio, cualquier aumento en la demanda de bonos debería hacer que los precios de los bonos suban y con ello las tasas de interés bajen. Esto asumiendo que no existe un aumento en la oferta de bonos. Esto debería provocar un aumento en el desempleo, y la única forma de que Estados Unidos intente reducir este nivel de desempleo es que aumente su financiamiento al sector privado o un endeudamiento público. Pero para mantener el pleno empleo, la oferta de bonos estadounidenses debe de aumentar con un aumento en la demanda, debe de aumentar la oferta con el aumento en la demanda. Sin embargo, las compras extranjeras de activos en dólares realmente no dan como resultado tasas de intereses más bajas en Estados Unidos, porque de serlo así, países que tengan mayores déficits en cuenta corriente deberán de tener las tasas de interés más bajas, y los países que tienen superávit en la cuenta corriente deberán de tener tasas de interés altas. Pero de hecho pasa lo contrario, porque los países que tienen un comercio equilibrado o un superávit comercial tienden a tener o a gozar de tasas de interés más bajas. Entonces, podemos decir que Estados Unidos no necesita compras extranjeras de bonos gubernamentales para mantener las bajas tasas de interés, y tampoco necesita un gran déficit comercial para hacerlo, a menos de que Estados Unidos necesitara capital o tecnología extranjera que el capital externo podría aportarle. Eso nos lleva a la última pregunta que se plantea el autor con respecto a este tema: es que si podemos vivir sin el dólar. Durante muchos años, diversos países han promovido el reemplazo del dólar como moneda de reserva dominante por una moneda o unidad contable artificial emitida por el Fondo Monetario Internacional. Esta unidad consiste en especialmente una canasta de monedas y se le conoce como derechos especiales de giro, y son un tipo de moneda transnacional cuyo valor contable se define en términos de otras monedas importantes. El autor sostiene que el DEG podrá y debería reemplazar el dólar como moneda de reserva dominante, y este sería un paso importante para eliminar los enormes desequilibrios comerciales y de capital que han caracterizado al mundo durante los últimos años. Sin embargo, el mundo no va a renunciar tan fácilmente al dólar, porque hay implicaciones directas con esto, y esto solamente se va a poder realizar hasta que Estados Unidos fuerce el problema. Los países que tienen estas reservas o el dólar, no lo van a hacer porque se deben a las limitaciones comerciales automáticas. Cuando compran DEF, los bancos comerciales están extendiendo implícitamente una acumulación de reserva de dólares y de otras monedas importantes. Al hacerlo, cualquier país que intente generar superávit comercial acumulando reservas está imponiendo déficit no solamente en la economía de Estados Unidos, sino también de otros países. Con todo lo que se ha mencionado hasta el momento, surge una pregunta muy importante, la cual es: ¿cuándo terminará la crisis? Esto es el último eje de nuestra lectura y el autor tiene una respuesta muy clara. La crisis va a terminar cuando se reviertan todos los desequilibrios comerciales y de capital. Los puntos de los que hablaré a continuación derivan de la balanza de pagos y de las identidades contables macroeconómicas, además de que tienen implicaciones políticas, económicas muy importantes y son parte fundamental para el entendimiento de la crisis. En cuanto a las tasas de ahorro de un país, estas no son una función de las preferencias personales y culturales de una nación,
sino que están determinadas por políticas internas y restricciones institucionales que afectan la relación entre los niveles de consumo y el PIB. Para las economías abiertas, las tasas de ahorro deben de tomar en cuenta las políticas exteriores. Existen políticas que conducen a que los ingresos de los hogares se incrementen más rápido que el PIB, lo que va a tender a reducir la tasa de ahorro ya que se estará forzando el consumo. En sentido opuesto, las políticas que restringen estos incrementos llevan a que las tasas de ahorro aumenten. En cuanto a todo lo que afecte la brecha entre inversión nacional y el ahorro interno, va a tener un impacto comercial y este impacto comercial va a afectar en sentido contrario la brecha entre la inversión externa. Hay que tomar en cuenta que si se intentan ajustar los niveles de ahorro, consumo, los desequilibrios comerciales dentro de un solo país sin ajustes equivalentes y en sentido opuesto en el exterior, solo se va a lograr generar una tensión indebida en la economía mundial y se van a producir resultados muy deficientes. En cuanto a lo que se dice que exportar capital es igual a importar demanda, esto es debido a que las importaciones netas de capital a gran escala pueden ser positivas para los países receptores, pero solamente en condiciones muy específicas. Además, los países importadores deben de responder a estas entradas de capital con una mayor inversión, un mayor desempleo o consumo para poder solventar las deudas que se vayan a adquirir. En cuanto a que exista una moneda común, líquida y negociable para todo el mundo, se dice que puede haber enormes ventajas, pero también va a haber grandes riesgos si no hay organismos que impidan que la acumulación de reservas u otras formas de exportación de capital se vuelvan excesivas y desestabilizadoras para la economía mundial. Además, cabe mencionar que el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial no crea para los Estados Unidos un privilegio enorme, como podría pensarse, sino que por el contrario es más probable que sufra una carga exorbitante. El autor nos menciona algunas predicciones sobre la crisis y cómo está terminando. En cuanto a Estados Unidos, nos dice que ya se está reequilibrando lenta y dolorosamente, esto debido a que entró a la crisis con un nivel de endeudamiento muy alto y ahorros excesivamente bajos, lo cual fue impulsado por una serie de factores, entre los que destacan que, bueno, primero, Estados Unidos era la economía más abierta del mundo, contaba con un sistema financiero flexible. El punto es que debido a las tasas excesivamente bajas, a los bursátiles y de bienes, se sintieron más ricos y por esta razón comenzaron a aumentar su consumo de manera injustificada. Por último, las aventuras militares de Estados Unidos en el extranjero fueron demasiado caras y se financiaron con préstamos y emisión de dinero en lugar de impuestos. En cuanto a Alemania, sus tasas de crecimiento van a caer bruscamente durante muchos años y los bancos alemanes van a sufrir pérdidas significativas. Además de que si no existe una forma sólida de unión fiscal o alguna reversión de sus superávits comerciales, gran parte de la Europa periférica se va a ver obligada a abandonar el euro y a reestructurar su deuda. Mientras tanto, el autor nos menciona que Japón está luchando todavía con el legado de su sobreinversión de la década de los 80, además de la crisis. En cuanto al impacto global, China tiene mucha importancia dentro de la crisis. Por lo tanto, el autor nos menciona que si se gestiona de manera correcta el reequilibrio en China, el crecimiento va a ser positivo para el resto del mundo, aunque no se va a distribuir de manera uniforme. Segundo, el crecimiento de la demanda mundial va a seguir siendo débil durante muchos años, por lo que aumentarán las tensiones comerciales, ya que en un mundo de demanda deficiente y exceso de ahorros, todos los países van a intentar adquirir una mayor participación de la demanda mundial exportando sus ahorros. Por último, el autor nos dice que el reequilibrio va a llegar tarde o temprano, ya que los grandes desequilibrios son insostenibles y eventualmente siempre se van a revertir, aunque hay mejores y peores formas de hacerlo. Y esto depende de las políticas que vaya a aplicar cada país. Y hay que recordar que el hecho de que una política funcione para un país no significa que vaya a funcionar en los demás. Y de esta manera concluimos nuestra exposición, profesor. Gracias por su atención, compañeros. Perfectísimo. Muchas gracias. ¿Alguien del salón que quiera realizar alguna pregunta, algún cuestionamiento a sus compañeros? Yo tengo una duda. Venga, Fernando. Sí, habían comentado el papel de las DECs con los derechos especiales de giro, si no mal recuerdo, y como dijeron, pero, o sea, podría ser una buena alternativa para evitar desequilibrios globales, adoptar el uso
pues común de las DEX como sistema de reserva, en vez de adoptar como dólares, como lo hace China, como principal fuente de reserva o bonos de la tesorería, sería buena idea hacer que los DEX se vuelvan como la norma para un sistema de reserva de los bancos centrales a nivel mundial, o integrar más divisas ayudaría a prevenir desequilibrios globales. Bueno, con respecto a eso, el autor sí sostiene que se debería de modificar el papel de la reserva dominante por el DEC. Esta es una moneda, un título que abarca varias monedas principales, también está en factor del dólar. Entonces, como tal, sí es factible porque eliminaría los desequilibrios, porque ya no se incurriría en tanta deuda para Estados Unidos, porque principalmente la adquisición de más. Pero lo vamos a ver al futuro, o sea, vamos a centrarnos mucho en la discusión del tipo de cambio. Quiero ahorita alejarme de esas discusiones para centrarme en el debate que les he estado tratando de mostrar, que es el debate en torno a la cuenta corriente y la cuenta financiera y de capital, o la relación entre ahorro, inversión, etc. Aquí antes de comenzar esta última reflexión, le hago una pregunta general al equipo. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura de Pettis y la lectura de Bernanke? A ver, ¿el equipo de Bernanke sintió alguna diferencia? Creo que están hablando, bueno, yo soy del equipo de Bernanke y yo creo que están hablando del opuesto que habíamos visto en clase, que uno le está atribuyendo al déficit de cuenta corriente a cuestiones o factores extranjeros, que sería el Global Saving Glut, y otro le está atribuyendo como los desequilibrios, pero a cosas internas, a cada país, y en el caso específico de Estados Unidos y de China también. Entonces, no sé, a mí me convence un poco más lo que dice Bernanke, porque Estados Unidos siento que en sí no puede hacer nada, pero al mismo tiempo él mismo no podría o no le conviene permitir que el dólar se deje de ser la divisa de reserva internacional, porque como hemos visto y como ha explicado usted y el equipo, pues si abandona eso, pues su crecimiento se ve muy limitado. La tasa de interés subiría y sería como catastrófico hasta cierto punto pensar en eso. Pero a mí me convence como más la idea de que ese desequilibrio se debe más que nada a causas externas a los países en sí. A ver, el equipo de Pettis, ¿qué opina? Es que, bueno, yo opino que Bernanke lo plantea más como algo de consecuencias, o sea, ese tipo de fenómenos, como precisamente factores externos que afectan al interno, y Pettis lo plantea más como algo estructural, algo que no es tan transitorio, que no se puede modificar tan fácil, y que plantea que no depende de una decisión tan simple como el decir modifico el ahorro, así lo forzo y ya se solucionó todo, sino que tiene que ser una mezcla de políticas que modifiquen muchos aspectos y no, ¿cómo se dice? No específicos sobre algún factor. Ok. ¿Alguien más? Podemos tener también tomar en cuenta que en una primera instancia estamos explicando esta lectura de Pettis en el sentido de que al principio el autor nos menciona, digamos, la cuestión basada en la historia, ¿no? Nos está mencionando cómo a través de la historia se han gestionado estos desequilibrios comerciales y les atribuye un peso histórico, ¿no? En ese sentido, estaríamos, digamos, tratándolo de ver de la manera de la teoría alternativa que usted nos había propuesto, ¿no? La cual definía que el nivel de ingreso, el nivel de ahorro, el nivel de inversión iban a determinar el saldo de la cuenta corriente. En ese Pero sentido entonces también... ahí, Brandon, solo para entenderte, tú dirías que la lectura de Pettis trae la causalidad de ahorro e inversión hacia la cuenta corriente, ¿cierto? Sí, es que en primera instancia pues nos está hablando de cómo es que el ahorro excesivo o el exceso de ahorro al interior de una economía pues tiene que salir, ¿no? Y ese exceso de ahorro pues va a definir el nivel de inversión al interior de la economía y a su vez va a definir el saldo que tenga por cuenta corriente, ¿no? Que es lo que vamos a hacer referencia a si estamos exportando o importando capital. Ok.
A ver, miren, déjenme, les comparto una reflexión y les voy a tratar de proporcionar un marco analítico para que empiecen a juntar esta parte del saving load y de los ahorros excesivos dentro de un modelo teórico. En este momento nada más les voy a mostrar como la intuición de lo que hay, y lo que vamos a hacer el martes es desarrollar más en forma el modelo analítico. Entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Aquí está mi pantalla, está en blanco, ¿la pueden ver? Sí, profe. Muy bien. Piensen, no hemos salido ahorita en estas lecturas de esta discusión, que es el ahorro menos la inversión tiene que ser igual a la cuenta corriente. Esto es un sistema contable, aquí no hay teoría, ¿no? Y donde está la teoría es dónde va la causalidad. Entonces, repito, hemos visto que hay una teoría que establece la causalidad de esta forma. Esta es la teoría del comercio estándar. Los videos que les he subido del proceso de optimización de dos empresas, del consumidor, etcétera, resuelven esta causalidad, ¿no? Porque recuerden, está en uno de los apuntes que les dejé, que todo el tema del comercio se va a resumir entre la frontera de posibilidades de producción, el isovalor, que es el vector de precios internacional que ya viene de la oferta relativa mundial, y la curva de indiferencia. Entonces, dependiendo de ese equilibrio, cuando se mueven los precios relativos porque cambia el momento en que se abre la economía, la curva de indiferencia también se va a mover, ¿cierto? Y entonces va a generar un desequilibrio entre lo que produce la economía y lo que consume la economía. Y esa diferencia entre el área que va a estar aquí y el área que va a estar acá, ese es el comercio. Entonces, esa es la teoría que está explicando esta causalidad, ¿vale? Si me metí a tanto detalle en el proceso de los videos de optimizaciones para convencerlos de cómo está estructurada esta historia. Y toda la otra parte que han venido ustedes exponiendo a lo largo del semestre está tratando de construir la historia que va de aquí para acá. Ahora, esta historia, como ustedes saben, colapsa en el discurso de Bernanke, del saving load. La lectura de Pettis está metiendo una cosa adicional que no teníamos en la lectura de Bernanke, pero que estaba en la lectura de Carney. ¿Se acuerdan que Carney es quien empieza a hablar del sistema de Bretton Woods antiguo, el sistema de Bretton Woods actual, cómo está articulado a través de los tipos de cambio? Nuevamente ignoramos esa discusión porque tenía que ver con tipos de cambio y eso no lo hemos visto todavía. Pero lo que está poniendo de manifiesto ya Pettis es que, sin importar cuál sea la causalidad, hay una cosa aquí que también está jugando, que son las políticas económicas. Las políticas económicas pueden incidir en el comercio o pueden incidir también en el ahorro y la inversión de una economía. Y aquí está sumando una cosa adicional, que es la famosa SIC, que es que la sumatoria de todas las cuentas corrientes te tiene que dar cero, ¿no? Por lo tanto, si yo hago una política económica que me modifique el nivel de ahorro de inversión doméstico, por la SIC voy a alterar el nivel de ahorro o inversión de otro país. Y entonces voy a cambiar las cuentas corrientes. Son los llamados efectos mariposas en economía, ¿no? Lo que hace un chino, no solo por comercio en murciélago, sino cualquier otra cosa que puedan hacer, altera nuestra economía a través de las balanzas de pagos, ¿no? Y reconfigura todo. Pettis pone un ejemplo a través de Boeing, lo han de haber leído, en el momento en el que dice, bueno, imagínate, pongámoslo para el caso de México, imagínense que nosotros decidimos subsidiar fuertemente el transporte público, de forma que nadie va a pagar transporte público. ¿Qué haría eso? ¿Quién me cuenta cuál sería el mecanismo de transmisión y qué ocurriría en la cuenta corriente si dejáramos de pagar mañana cualquier tipo de transporte? ¿Nadie? ¿Podrás repetir la pregunta, prof? Sí, imagínate que desde el día de mañana, o sea, no sé si tú estás encerrado o si sales, pero imagínate que no hay pandemia y pudieras salir a donde quieras. Y desde el día de mañana el gobierno no te va a cobrar ni transporte en metro, ni metrobús. Es más, el gobierno, buena onda, decide que va a pagarle a Uber tu transporte.
de forma que tú te puedes transportar como sea. ¿Cómo eso alteraría la cuenta corriente del país y del mundo? Por medio de la ecuación del flujo de fondos, ¿no, profe? A ver, ¿cómo sería? Bueno, inicialmente, dado que nos ahorramos ese gasto que antes teníamos en transporte, pues Ajá. eso va destinado al rubro de ahorro. Entonces, dada la identidad la ecuación, perdón, de flujo de fondos, manteniendo constante la inversión, nuestra cuenta corriente se vería positivamente afectada, ya sea que se incremente el superávit o que se pase de un déficit a un superávit, ¿no? Claro. Bien. ¿Y qué le pasaría al resto del mundo? El efecto contrario. Tendrían un déficit, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de la lectura de Pettis. Él dice, bueno, fíjate que hay una cosa que son las políticas económicas que está implementando China, que está implementando Asia y que están afectando hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo meto una política económica que me altera los niveles de ahorro y de inversión en la economía y a través de la SIC, que obviamente me afecta mi nivel de cuenta corriente, y a través de la SIC altero el resto del mundo. Entonces, como que está tratando de hacer una interconexión de todas las cosas, ¿no? Porque está diciendo, no depende del sistema contable, no es, o sea, lo que Petty dice es, bueno, es tautológico decir que si tu ahorro es mayor que la inversión, que la cuenta corriente va a ser positiva, ¿no? Esta es la tautología de Petty. Lo que él dice es, bueno, lo que está detrás de esto es que ha de haber una política económica que te generó este resultado. Y esa política económica puede haber sido desde casa, pero también pudo haber sido desde otro país. Y eso te pudo haber generado el desequilibrio. Entonces, esto no estaba en Bernanke, ¿no? En Bernanke estaba más como la idea central de aquí, pero no estaba tanto la idea de que había políticas intervencionistas, esa es la palabra, estrictamente intervencionistas. Y en el capítulo 2 y 3, que no lo leyeron, pero que estaba en el corazón de la parte del capítulo 1, están interviniendo, ¿no? A través de los bancos centrales, a través de la acumulación de reservas y a través de políticas tarifarias, ¿no? Entonces, a través de eso, inciden en los niveles de consumo y inciden a través de eso en el ahorro, porque una de las identidades que él tiene, pues claramente, es que todo el ingreso es consumo o ahorro. Entonces, si yo logro hacer una política que me cambie el nivel de ingresos o el nivel de consumo, indirectamente voy a afectar el nivel de ahorro. Y a través del ahorro ya puedo alterar todo lo demás. Entonces, es un marco como un poquito más completo. Ahora, aquí el punto central, que es lo que causa confusión a veces en su lectura, es saber desde qué lado de la causalidad está él. Si está desde este lado o si está desde este lado. Yo en algunos momentos sí percibo que tiene esta visión de que las políticas económicas están afectando de este lado de acá, y en algunos otros está hablando de esto. Entonces, a mí mi impresión general de la lectura es que en general él está encontrando un elemento adicional, que es tener la atención en las políticas económicas, ¿no? Y más allá de cuál es el tema de causalidad. Profe. Ahora les voy a mostrar, digamos, una manera esquemática en que se pueden presentar estos análisis. Y como pueden ver, casi todo esto está centrado en el tema de la discusión entre ahorro e inversión. Entonces vamos a tratar de definir estas variables. Ustedes, por lo que saben, ¿de qué depende la inversión y de qué depende el ahorro? Empecemos, si quieren, por la inversión. ¿La inversión de qué depende? De las La expectativas. tasa de interés. Del nivel de ventas. Bueno, depende de muchas cosas, ¿cierto? Eso de expectativas, del nivel de ventas es lo que les suelen llamar el animal spirits, ¿no? O sea, depende de lo que el empresario cree que vale la pena invertir, ¿no? Si ustedes vean los programas de Shark Tank, ¿creen que cuando invierten están pensando en la tasa de interés esos muchachos? O sea, que Patricia Armendáriz dice, no, es que la tasa de interés ya se mueve. Pues probablemente no, ¿no? Él ya tiene un colmillo y como que lo piensan más instintivamente. Entonces está lo del animal spirits. Pero si quisiéramos formalizarlo, una cosa que usualmente
se pone y refleja mucho es la tasa de interés, ¿no? Porque te mide el costo de financiamiento, ya sea por crédito que tú saques en el banco directamente o por cuando emites bonos. Porque recuerden que si yo emito un bono para conseguir financiamiento y la tasa de interés es muy alta, el precio del bono es muy chiquito. Entonces yo puedo conseguir menos recursos para financiarme e invertir. Entonces la tasa de interés es principalmente la variable que se suele decir que te afecta. Y en el ahorro, ¿cuál sería la variable que te afecte más? El nivel de renta actual. El ingreso, ¿no? Es residual al ingreso. ¿Y qué otra variable? ¿El nivel de precios? El nivel de precios. Podría ser también el precio de los bonos. El consumo, ¿no? Ya, miren, vean esta ecuación, ¿no? El ahorro tiene que ser forzosamente Y menos C, ¿no? Ahora hay una variable aquí que es también la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, ¿qué pasaría con el consumo de las personas? Disminuye. Disminuiría y por lo tanto aumentaría el consumo. Digo, perdóname, el ahorro, ¿no? Entonces, la tasa de interés debería afectar porque te afecta en el consumo, ¿no? Ahora, aquí hay una discusión sobre los famosos efectos renta o ingreso y el efecto sustitución. El esquema que todos tenemos en la cabeza es el efecto sustitución, que si yo subo la tasa de interés ahorita, entonces es caro consumir hoy y es más barato consumir mañana. Por lo tanto, ahorro más en estos momentos para consumir más mañana, porque el rendimiento por ahorrar es superior y entonces me va a convenir más consumir después, ¿cierto? Ese es el efecto sustitución y es lo que acabamos de decir. Bueno, si yo subo la tasa de interés aquí, el consumo tiene que bajar y eso tiene que subirme el ahorro. Pero ahora imaginen ustedes que están ahorrando con un plan en específico. O sea que, por ejemplo, quieren ahorrar para, qué sé yo, irse de vacaciones y llevan 100 pesos, ¿no? Y la tasa de interés, imaginen que está en 10%. Y el día de mañana, la tasa de interés sube a 50%, como Turquía hoy, ¿no? Que subió la tasa de interés en 500 puntos base sorpresivamente. Bueno, imagínense que México se convierta en Turquía y sube mucho la tasa de interés. Entonces, si tú estás planeando ahorrar con un objetivo, no sé, llegar, digamos, a 200 pesos, ¿ahorrarías más en el momento en el que sube la tasa de interés o ahorrarías menos? ¿Ustedes qué harían? Ahorrar más cuando sube la tasa para tener más dinero en el futuro. Tú ahorrarías más, ¿no? Entonces estarías aquí. O sea, para ti dirías, bueno, pues si me da más, le meto más dinero, ¿no? Bueno, hay otro tipo de gente que lo que hace es que dice, bueno, pues si me da más, ya no tengo que sacrificar tanto mi consumo de ahorita, porque ya como me da mucho más rendimiento, yo puedo meter menos dinero y conseguir el mismo nivel de ahorro que yo tenía planeado antes. Si antes planeaba ahorrar 10 pesos para conseguir a una tasa del 10 un peso, pues ahora que la tasa de interés es del 50%, no tengo que meter 10 pesos, ¿cierto? Puedo meter menos cantidad y conseguir un peso. Entonces, mi nivel de ahorro disminuye. Y eso es lo que le llaman el efecto ingreso. Porque sube la tasa de interés, yo me siento más rico. Y entonces lo que voy a hacer es bajar el ahorro. Y este de acá, el efecto sustitución, sube el ahorro. Entonces, a priori, no se puede saber nunca cuál es el efecto de la tasa de interés en el ahorro ni en el consumo, porque se desprende el efecto sustitución y el efecto ingreso. No hay forma de saber qué efecto es más grande, lo tienes que ver ya o en los datos o definir tú una función de utilidad o de consumo donde predomine el efecto que tú quieres ver. ¿Estamos con esto? Profe, disculpe, no me quedó muy claro el efecto renta. Sí, a ver, imagínate que tienes 100 pesos, ¿vale? Y ahí la tasa de interés es del 10% a un año. Entonces, al final del año, tú tendrías en este caso 110 pesos, ¿cierto? Imagínate que tu plan es llegar, qué sé yo, a 200 pesos, vamos a dejarlo así,
a 200 pesos. Tú estás planeando ahorrar hasta juntar 200 pesos. Entonces tú dices, bueno, pues a una tasa del 10% me va a dar 10 pesos el primer año, luego 11 pesos y así tendría que ahorrar mucho tiempo hasta conseguir mis 200 pesos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahora imagínate que la tasa de interés sube a 50%. Con estos 100 pesos que tú tienes, vas a tener al final 150 pesos, ¿cierto? Entonces, dado que la tasa de interés aquí, esta, es más grande, una cosa que puede pasar es que tú digas, bueno, ya no necesito ahorrar tanto dinero, ya no necesito, o sea, antes cuando la tasa de interés era del 10%, para que tú llegaras a los 200 que tenías previsto, pues a lo mejor vas a planear decir, pues no me va a alcanzar con ahorrar 100 pesos, ¿no? Voy a tener que meterle otros 30 pesos, otros 40 pesos para poder llegar a mi meta de ahorro, ¿vale? Pero a lo mejor, cuando sube la tasa de interés, tú dices, bueno, pues ya no tengo que ahorrar tanto, ya no tengo que meterle 40, 50 pesos cada vez, porque como la tasa de interés es más alta, me va a arrojar más rendimiento, ¿no? Entonces imagínate, por ejemplo, que en el primer caso, en este de aquí arriba, tú dices, bueno, le voy a meter otros 100 pesos a mi nivel de ahorro. ¿Cuánto me va a generar la tasa de interés adicional por estos 100 pesos? 10 pesos, ¿no? Aquí arriba, ¿cierto? De forma que tú para poder llegar a 200 vas a tener que meter más dinero todavía, o sea, meterle mucho más dinero porque la tasa de interés es pequeña. En cambio aquí, si tú metes otros 100 pesos, te va a generar por intereses otros 50 pesos. Y tú ya tenías 50 acá. Tú no necesitas ahorrar más, ¿no? Puedes incluso ahorrar menos porque la tasa de interés te está dando mucho más rendimiento. Si tú quisieras conseguir los mismos 10 pesos que en la primera situación, de acá arriba, podrías disminuir tu nivel de ahorro, ¿cierto? No tendrías que meter 100 pesos, meterías mucho menos para conseguir los 10 pesos que están aquí. Pues meterías, qué sé yo, para 50% de... meterías 20 pesos, ¿no? En vez de meter 100 pesos para conseguir 10, ahora meterías 20 pesos para conseguir los mismos 10. Entonces, ve que estás ahorrando menos. En vez de meter 100, vas a meter 20. ¿Sí? Sí, porque ya me quedó claro. Gracias. Ese es el efecto ingreso, que en el momento en el que sube la tasa, tú ya no tienes tantos intereses para ahorrar más, porque ya te está dando más dinero el rendimiento. Entonces, esos dos efectos están chocando. Entonces, ¿qué solemos pensar en economía? Pues siempre pensamos que el efecto sustitución es más grande. Vamos a dibujar cómo se vería eso. Voy a poner aquí el nivel de ahorro y el nivel de inversión. Y en este eje voy a poner la tasa de interés. La inversión, ¿cómo se vería respecto a la tasa de interés? ¿Tendría una pendiente positiva, una pendiente negativa o sería plana? Negativa. ¿Quién lo dijo? Daniela. Muy bien, Daniela. Tiene una pendiente negativa, ¿no? Porque se relaciona negativamente. Cuando yo subo la tasa de interés, encarezco el crédito o mis bonos valen menos, entonces no me puedo financiar más. Entonces tiene una pendiente negativa. Esta sería la inversión. Ahora, el ahorro, ¿cómo se vería? ¿Positivo? Depende de... ¿Positivo si qué? ¿Mande? Positivo si se cumple qué cosa. El efecto sustitución sea mayor que el renta. Muy bien, Marco, muy bien, muy bien. Si el efecto sustitución es más grande que el efecto renta, se va a ver así. Pero si el efecto sustitución y el efecto ingreso se metearan, ¿cómo se vería? Se vería como una línea exacta. Así diríamos que es exógena, que sin importar cómo se mueva la tasa de interés, el ahorro seguiría siendo la misma constante. Entonces ahí estoy asumiendo que el efecto ingreso y el efecto sustitución son iguales. Y si pensara que el efecto ingreso es más grande que el efecto sustitución, ¿cómo se vería? Pues con pendiente negativa, ¿no? Porque quiere decir que conforme yo aumento la tasa de interés, la gente ahorra menos, porque está menos incentivada a ahorrar, ¿no? Entonces, la pendiente de la curva de ahorro
depende del efecto que tú creas que esté dominando. ¿Cómo se suele dibujar esta recta? Se suele dibujar así, pensando que el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso. Bueno, esta gráfica que les estoy poniendo aquí es lo que se suele llamar como la gráfica del mercado de fondos prestables. Y se le dice mercado de fondos prestables porque vean que quien demanda recursos, quien demanda fondos de inversión, pues es evidentemente el inversionista. El inversionista es quien demanda crédito y quien lo presta es el ahorrador. Entonces, en realidad, ahorro e inversión son una curva de oferta de fondos prestables y una curva de demanda de fondos prestables. ¿Hasta aquí están conmigo? Esta sería la oferta de fondos. Y esta sería la demanda de fondos. ¿Sí? ¿Todos están hasta aquí? Sí, profe. Bueno, a ver, miren. En una economía cerrada, ¿qué sucedería si la tasa de interés fuese muy alta? Si estuviéramos por acá, en R1. ¿Qué sucedería si la tasa de interés fuese muy alta y viviéramos en una economía cerrada? ¿Los niveles de inversión serían muy bajos? Exacto. Te pararías aquí y este sería el nivel de inversión. Sería I1. Y el nivel de ahorro, si tú crees que el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso, estaría hasta acá, sería muy alto. Este sería el nivel de ahorro 1. ¿Qué es más grande, el ahorro o la inversión? El ahorro. Ese 1 es más grande que I1. En una economía cerrada, ¿qué tendría que suceder? Si la gente está ahorrando mucho más de lo que la gente está invirtiendo, ¿qué es lo que tendría que moverse? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, tú estás viendo esta situación, ¿no? El ahorro es mayor que la inversión en una economía cerrada. ¿Qué va a suceder en la economía? Va a disminuir el consumo. Va a disminuir el consumo, ¿no? ¿Estás seguro? A ver, esto es de ISLM, ¿no? ¿Qué debería de ocurrir si en este momento la economía está ahorrando demasiado? Hay mucho ahorro. Quiere decir... Bajar la tasa de interés. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, cuenta. Muy bien, Cointe. La tasa de interés tiene que ajustarse, ¿no? ¿Por qué se va a ajustar la tasa de interés? Para incentivar a bajar el ahorro de las personas, ¿no? ¿Y cómo se va a resolver eso? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quién va a bajar la tasa de interés? El banco. No. Imagínate que no hay banco. Bueno, O que el banco mantiene la misma oferta de dinero todo el tiempo. ¿Qué es lo que haría el mercado, digamos? ¿O por qué bajaría la tasa de interés? Estamos de acuerdo que en situaciones de desequilibrio va a bajar la tasa de interés, ¿no? Lo que va a suceder es, o sea, piénsenlo así. En estos momentos, en R1, es una tasa de interés donde mucha gente está queriendo ahorrar. Querer ahorrar, ¿qué significa? Que quieres comprar bonos, ¿no? Pero hay muy poquitos bonos en el mercado. ¿Por qué? Porque casi nadie está queriendo financiarse, porque la inversión es muy chiquita, porque a esa tasa de interés la gente dice, no me conviene emitir bonos. Hay muy pocos bonos en el mercado. Por lo tanto, la gente que está queriendo comprar los bonos que están aquí, van a empezar a comprar bonos que son escasos. El precio del bono va a subir. ¿Y qué le va a pasar a la tasa de interés entonces? Disminuir. Tiene que disminuir, que es lo que estamos diciendo que va a pasar. Pero ese es el mecanismo. Eso es lo que ustedes tienen que ser capaces de poder explicar, ¿no? No se trata de que ustedes digan, pues mira, aquí se cortan las curvas y ahí debe de regresar todo. No, bueno, el mecanismo que tiene que pasar es que hay muy pocos bonos porque las empresas, dado el costo, no quieren emitir más y entonces los ahorradores se van a pelear por esos bonos y van a subir el precio del bono. Y al subir el precio del bono van a hacer que la tasa de interés efectivamente baje.
visto desde el sistema bancario, lo que va a suceder es que hay muchos bancos queriendo colocar crédito y la gente no quiere endeudarse porque la tasa de interés es muy alta. Para colocar el crédito van a empezar a bajar la tasa de interés poquito a poco, hasta que lo logren. Todas esas fuerzas van a converger en que la tasa de interés disminuya. Entonces, en una economía cerrada, si ocurre esto, lo que va a pasar es que la tasa de interés baje. Ahora imagínense que están en la situación contraria y están aquí, en R2. En R2, ¿qué pasaría? ¿Aumentan los flujos de inversión? Porque la tasa es muy baja, ¿no? Entonces, aquí tocas a la función de ahorro, este sería el nivel de ahorro de 2 y este sería el nivel de inversión en 2, ¿cierto? ¿Qué es más grande ahora? ¿S2 o I2? I2. De inversión. I2 es más grande, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo va a ajustar una economía cerrada? Pues la gente no tendría incentivos para tener bonos, entonces los vendería. Los va a vender. ¿Y qué va a pasar cuando vendas el precio del... Puta, ya te lo dije, pero ¿qué va a pasar cuando vendas el bono? Va a aumentar su precio. ¿Sí? Va a bajar. Ah, cierto. Baja el precio del bono, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué le pasa a la tasa de interés? Sube. Sube, excelente. Entonces va a subir. Y este mecanismo va a estar todo el tiempo funcionando hasta que lleguemos a este punto de aquí. Y en ese punto, el ahorro y la inversión van a ser iguales. Por eso el modelo de economía cerrada se llama IS, ¿cierto? Porque la IS lo que te refleja son todos los niveles en los que hay equilibrio, que son distintos niveles en los que el ahorro va a ser igual a la inversión. Y lo que te va a estar ajustando ahí todo el tiempo en economía cerrada, lo que va a permitir el equilibrio es el movimiento de la tasa de interés. ¿Ya? Esto es en economía cerrada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Profe, No, sí creo que no. influye sobre los bonos la preferencia por la liquidez de las personas, ¿no? Claro, mira, a ver, tú lo estás tratando de ver en el modelo LM, ¿no? Entonces aquí tienes la liquidez, digamos, la demanda de dinero y la oferta de dinero. Y de este lado tienes a la tasa de interés. Y lo que tú debiste haber visto algo en tu manual de texto, algo así, es que esta es como la demanda de dinero y esta es como la oferta de dinero, ¿cierto? Imagínate que la tasa de interés está muy por arriba. Esta es la R1 que yo dibujé aquí arriba, ¿vale? Perdón, me salió R2, pero es esta tasa de acá. Es la misma situación. Digamos, es el mismo globo que estamos pateando todos, pero por distintos lados. Aquí, ¿qué tendrías? Tendrías que la demanda de dinero es muy chiquita y es inferior a la oferta de dinero, ¿cierto? MS1, que es esta de acá, es superior a la demanda de dinero en 1. ¿Qué tiene que pasar ahí? Como la tasa de interés es muy alta, en el aspa keynesiana, lo que está ocurriendo es que la oferta, a ver, si se acuerdan del aspa keynesiana, ¿no? Esta es Y, es la demanda, y esta es Y acá, ¿no? Esta es la recta de 45 grados, y esta es la demanda del mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, y esta es la producción total. Si la tasa de interés es muy alta, quiere decir que la demanda es muy chiquita, ¿cierto? Por lo tanto, estás de este lado de acá, donde el producto es más grande que la demanda. Por lo tanto, se están acumulando inventarios, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, dado que está ocurriendo esto en el mercado de dinero, quiere decir que los bancos están tratando de colocar todo el dinero que les dio el Banco Central. El Banco Central llegó y les dijo, sobres, ahí tienen, ¿no? Y ellos están tratando de colocar el dinero, pero la gente no quiere ahorita, dado que la tasa de interés es muy alta, por motivo especulativo, estás demandando todo el dinero y no te estás yendo a los bonos, ¿no? Entonces, en algún momento, lo que va a suceder es que conforme el ingreso caiga, para corregir el problema en inventarios,
Entonces la gente va a mudarse a bonos. Y en el momento en el que se muden a bonos, las tasas de interés van a empezar a disminuir, ¿no? Y entonces va a regresarte aquí a este mismo nivel de acá. Digamos, es la misma representación, solamente que en lugar de verlo en el mercado de dinero, que es lo que tienes aquí abajo y es lo que te muestran en la LM, lo estamos viendo en el mercado de fondos prestables. Pero es lo mismo, tiene la misma lógica. Entonces sí, la preferencia de liquidez juega porque justamente la preferencia de liquidez es que tú te mantengas en dinero y no en bonos. Sí, gracias. Vale, entonces esto ocurre en economía cerrada. Déjenme nada más les pongo qué es lo que ocurre en economía abierta y los dejo ir rápidamente. Solamente es para que entiendan cuál es como el marco analítico que tienen Bernanke y este Pettis, ¿no? En una economía abierta, imagínense el mismo mercado de fondos prestables. Ahorro, inversión, tasa de interés. Esta es mi curva de ahorro. Esta es mi curva de inversión. Y esta, digamos, como ya es una economía abierta, ya hay que pensar en el mundo. Entonces, imaginemos que esta es la economía de Estados Unidos y acá al ladito voy a dibujar a otra economía. Va a ser ahorro, inversión, la tasa de interés. Digamos que esta va a ser una curva de ahorro y esta curva de demanda. Y digamos que esta va a ser Japón. ¿Vale? Entonces, imagínense cuando yo muevo o uno a todo el mundo, genero un único mercado de fondos prestables, ¿cierto? E imagínense que ese mercado de fondos prestables internacional, lo voy a dibujar aquí. ¿Saben qué? Déjenme dibujo mejor a Japón porque me quedó horrible, ¿verdad? Bueno. Vamos a dibujar a Japón por acá. Este es ahorro, esta es la inversión. Y vamos a decir que el mercado internacional tiene este nivel ya de inversión global y este nivel de ahorro global. Entonces se va a generar un único mercado que ahora va a determinar una tasa de interés internacional, ¿cierto? Y a esa tasa de interés internacional se van a financiar todo el mundo. Por lo tanto, esta va a ser la tasa de interés de Estados Unidos y digamos que esta va a ser la tasa de interés internacional en Japón. Fíjense bien, en Estados Unidos lo que sucedió es que dado el nuevo mercado de fondos prestables internacionales, que es internacional, que ya contempla el ahorro de todo el mundo y la inversión de todo el mundo, dado este mercado de fondos, la tasa de interés es muy baja para Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, el ahorro que va a generar Estados Unidos va a ser este, y la inversión va a ser esta. Y en Japón va a tener este nivel de ahorro y va a tener este nivel de inversión. Díganme nada más. ¿Mande? Ah, sería al revés. Escribí al revés, perdón. Déjamelo borrar. Gracias. Sería este nivel de ahorro y este nivel de inversión. ¿Qué es más grande en Estados Unidos? ¿La inversión o el ahorro? El ahorro. Lo volví a escribir mal en Japón, hombre. Japón aquí sería la inversión y este sería el ahorro, ¿no? En Estados Unidos es más grande el ahorro o la inversión. La inversión. La inversión. La inversión es más grande que el ahorro. Por lo tanto, ¿cómo debe de ser su cuenta corriente? Negativa. Deficitaria. ¿Y en Japón qué está pasando? ¿Qué es más grande? La inversión. El ahorro. El ahorro. El ahorro es más grande. El ahorro es mayor a la inversión. Por lo tanto, ¿cómo debe ser su cuenta corriente? Positiva. Pero ahorita. Muy bien.
Entonces, nada más vean esto. Esta parte de aquí, que es la diferencia entre ahorro y de inversión de Estados Unidos, este es el déficit de la cuenta corriente. Y esta parte de acá, que es que el ahorro es más grande en Japón que su inversión, este es su superávit de cuenta corriente. Entonces, la teoría del desbalance es que una vez que abres la economía, ¿se acuerdan que en la teoría estándar yo generé un mercado de oferta y demanda relativa de bienes, que eran precios? Pero en esta teoría de acá, lo que se está generando es un mercado único de fondos prestables. Y en el momento en el que generas un mercado único de fondos prestables, bueno, pues le estás generando un desequilibrio a Estados Unidos y a Japón, porque en economías cerradas las tasas de interés se ajustaban para que ahorro e inversión se igualasen. Pero en una economía abierta ya no se ajusta la tasa, porque estás financiado a una tasa internacional. Y esa tasa internacional ya no la mueve solamente tu economía, la mueve la economía de todo el mundo. Entonces, ese es el marco, digamos, con el que puede uno entender un poquito lo que sucede en las lecturas de Bernanke y de Pettis. De todas formas, el martes lo vemos con mayor detenimiento y mayor profundidad. Pero sería un poco esta la idea que quisiera que conservaran ahorita. Sería todo, y perdonen que me